Una vez más, bienvenidos a Efecto Dubái, historias de hispanos en la ciudad del futuro. Hoy nos visita Carolina Pereira, quien vive desde hace 15 años en Dubái, donde se forma como diseñadora gráfica con mención honorífica. Su historia es un ejemplo de constancia, de querer lograr las cosas y de vencer inseguridades en el camino. Su pasión por los eventos la ha llevado a trabajar de cerca con marcas locales y con la comunidad de emprendedores latinos. Además, vivir experiencias increíbles en plataformas como Dubai Links y el Creative Bootcamp con Google. También ha formado parte de proyectos con propósito como Pink Caravan, ok, y My Pregnancy. Pregnancy Arabia. Pregnancy Arabian, perdonen mi mal inglés, Pregnancy Arabian. Así que estamos transmitiendo como siempre desde los estudios de Leo Da Vinci Media aquí en Business Bay, Dubai. Desde el corazón de Venezuela hasta Dubái, nace Doña Eli. Aquí todo se hace con amor. Los pequeños, ahora de maíz, son únicos, crujientes por fuera y suaves por dentro. Porque más que un bocado, es un viaje directo a nuestra querida Venezuela. Bienvenida a Efecto Dubái, Carolina, y disculpa mi mal inglés. No, chica, muchas gracias por la invitación. Muy bien, como siempre, que le hacemos la primera pregunta. ¿Qué es para ti el efecto Dubái? No, perdona, ¿por qué Dubái? Yo aquí ya Terminando terminándole el episodio. Para ti, ¿por qué Dubái? Mira, yo llegué aquí gracias al trabajo de mi esposo. Hace 15 años, Dubái no era ni de cerca lo que es hoy en día. Mi esposo trabaja en la industria de la aviación. Eso me llevó a salir de Venezuela hace 18 años. Vivimos en Taiwán durante 3 años y las limitaciones con el idioma, pues dijimos no, o sea, tenemos que irnos a un lugar donde por lo menos podamos entender lo básico. Claro. Y aplicó acá, quedó acá en Emirates y nos mudamos a Dubái en 2011. ¿Cómo era Dubái hace 15 años? Wow, porque, o sea, me imagino Mucha que arena. Mucha arena y Mucha- camellos. Mucha arena. ¿Cómo Pero- llegabas a tu casa? ¿En camellos? ¿Te llevaban los que me habían taxistas en camellos? No, yo vivía muy cerca, yo vivía aquí en Business Bay, vivía muy cerca y era un área todavía en desarrollo. Entonces los taxistas te dejaban tipo, no, yo la llevo hasta acá y usted camina el pedacito de tierra. No te llevaban hasta la puerta. Ok. Porque todavía había muchas construcciones y muchas cosas sucediendo. Entonces, había que a veces bandearse cómo llegar a ciertos lugares. Además de que cuando yo llego acá, yo llego con un inglés súper básico. Yo salgo de Venezuela diciendo hello y thank you. ¿En Más serio? nada. Tengo Sí, esperanza, sí. Caro, tengo esperanza yo. Claro que sí. Y yo estudio inglés en Taiwán. Yo cada vez que le digo a la gente, no, yo estudié inglés en Taiwán, me dice, ¿qué? O sea, tú fuiste a Un China a reto. aprender inglés. Sí. Y mi profesor era un taiwanés que había vivido en Nicaragua. O sea, Madre mía. una mezcolanza. Pero sabía español, hablar Claro, español. claro. Y yo recuerdo que cuando yo llego a Taiwán, mi intención era estudiar mandarín. No, yo quiero estudiar mandarín. Yo ni siquiera hablaba inglés, pero ya yo quería hablar mandarín. Y yo voy a la Universidad de Taiwán y le digo, mire, yo quiero estudiar mandarín. Así, traductor, o sea, yo quiero estudiar mandarín. ¿Pero usted habla inglés? No, yo no hablo inglés. ¿Y usted cómo va a estudiar mandarín si usted no habla inglés? Y digo, bueno, pero yo busco la manera, yo trato, yo estudio bastante, no tengo hijos, estoy sola. Yo soy súper aplicada, señor, créame, yo lo voy a aprender. Y era en plan, me dijeron que no, usted tiene que aprender inglés. Y ahí es cuando empiezo a aprender inglés para poder estudiar mandarín. O sea, Ok. mi intención era estudiar mandarín. Porque tus planes estaban, el plan de ustedes era quedarse ahí. Claro. O sea, nosotros salimos de Venezuela en un contexto donde ya todos sabemos la situación de Venezuela, donde el mundo de la aviación cada día estaba peor, los salarios pues súper bajitos.
Y se presentó esta oportunidad, era la oportunidad de la vida de mi esposo, de crecer como realmente lo sueña un piloto comercial. O sea, él veía de pequeño los avioncitos que él terminó volando luego en Venezuela. Y Ay, luego, qué bueno. ¿sabes? Lo que veía uno por las noticias, terminar volando un 747 en medio de Taiwán era el sueño de su vida. Y yo decidí acompañarlo en ese sueño. Yo no me podía convertir en una carga y en un problema, ¿sabes? Entonces, además de que yo lo conocí a él en el contexto de la aviación, yo era azafata. Entonces, yo decía, yo ¿Fuiste entiendo. azafata en Venezuela Sí, también? volé 4 años en Venezuela y allí fue donde conocí a mi esposo. Entonces, claro, yo decía, yo tengo que ocuparme. O sea, yo llegué a Taiwán, yo tengo que ocuparme. Caro, una pregunta, aprovechando que estamos en este momento de la entrevista. ¿Cómo lo viviste tú ahora que dices, yo no quería, o sea, yo quería acompañar a él en su sueño? ¿Cómo tú lo aceptas? O sea, porque aquí en Dubái hay muchas mujeres que vienen por el trabajo de los esposos, ¿no? Y tú tienes dos maneras de verlo como mujer. De una manera de lo acompaño o de una manera desde un lugar de porque él sí, yo no. ¿Cómo logras ese punto medio de entender que es el momento de acompañarlo? Mira, yo pienso que todos los seres humanos tenemos egos y tenemos miedo. Y ahí se trata de dejar el ego aparte. Además de que cuando tú amas a alguien, tú quieres ver a ese alguien crecer y a ese alguien ser feliz, ¿sabes? Entonces, para mí yo lo veía feliz, yo estaba emocionada con él. O sea, todo lo que le pasaba a él, para mí era, wow, qué chévere. Y yo no podía asumir la posición de víctima, de pobrecita yo que tenía mi trabajo y estaba súper, porque el cambio es Claro, pero tienes que del tener... cielo a la tierra. O sea, yo venía de una rutina de trabajar, de tener mi independencia económica, de hacer 1000 cosas y ahora estoy en una casa 24/7, en un lugar donde todo el mundo habla mandarín y yo no conozco a nadie. O sea, Y no te pegó, porque también Sí, es como un claro. punto de madurez muy fuerte, o sea, tener un punto de madurez muy fuerte de decir, estoy feliz con lo que le está haciendo hoy, pero ¿y yo? También es parte de mi felicidad, porque claro, estoy feliz por su crecimiento, pero ¿qué es de mí, no? claro. ¿Qué va a ser de mí? No, a esto súmale que yo tenía 22 años. Imagínate. Estaba o sea, súper Yo me casé chama. muy Chama. chiquita. Entonces, no te digo que a veces no quería salir de la casa y decir, yo quiero un trabajo, yo quiero hacer 1000 cosas, pero era entender también que ese era el momento en que yo estaba viviendo y que yo tenía que aprender otras cosas para luego poder hacer eso que yo quería. Y es simplemente madurar. Y yo madurez, pienso que totalmente. de alguna manera a los venezolanos nos ha tocado madurar como sí. a los golpes. Y salir tan pequeñita de la casa y al otro lado del mundo, casada, o sea, a mí me cambió la vida, o sea, fue del cielo a la tierra. Pero entiendes que era necesario transitar ese camino. En la vida no hay líneas rectas. A veces vas a tener momentos en los que no estás caminando el camino que quieres caminar, pero no puedes perder el enfoque de dónde quieres llegar. No, y te admiro, porque ¿cuántos años de casados tienen? 18. Imagínate, o sea, teniendo 22 Sí. y no perderte en el camino, o sea, tú no perderte porque en ese proceso estás madurando dentro de un matrimonio y seguir hoy en día todo lo que han pasado juntos y sobre todas las cosas, que sea la familia lo que prevalece, es súper, súper bonito y Sí. maduro, ¿no? También. Y o sea, sumado que una migración, porque ya una cosa Totalmente. es migrar, otra cosa es migrar en pareja. O sea, Exactamente. porque comienzas a descubrirte tú como migrante, tú Claro. como pareja. Ujú. ¿no? Y empiezas Y a tú sin descubrir trabajo. todo. Y tú sin Claro. Por eso Exacto, te iba a sí. decir, y te empiezas a descubrir tú que dijiste, bueno, ahora quiero estudiar mandarín, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque ya no soy azafata de vuelo, ahora él está trabajando perfecto, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, en ese proceso te aplaudo muchísimo de que no te perdiste, porque yo me perdí. O sea, yo me perdí. O sea, yo no me encontraba. Yo decía, ¿qué hago yo? Ahora, ¿cómo encajo la migración, el niño, no sé qué? O sea, de verdad que te aplaudo muchísimo y la madurez que hayas tenido para lograrlo. Yo pienso que uno va, al final del día tú vas navegando las aguas como vienen. Yo venía de una familia de inmigrantes también. Mis papás son de origen portugués. Entonces yo siempre había escuchado en mi casa que era duro ser inmigrante. Entonces Claro. para mí bueno, esto era lo que hablaban mis viejitos, de
a esto se referían, el no poder comunicarse con la gente, el no entender cosas, el ir a un médico y tener que contratar un intérprete para que te tradujera esencialmente lo que tú tenías y luego irte con 3 diagnósticos distintos porque no sabían si te habían entendido bien. O sea, tú vas navegando las aguas como van viniendo. Y lo que no se puede perder es el enfoque. Claro, ¿Qué es lo que yo quiero lograr y a dónde yo quiero ir? Y ese a dónde yo La quiero meta ir siempre es puede la misma, cambiar. claro. Porque nada es lineal en la vida. Y tú vas experimentando cosas y tú vas conociendo gente que tú dices, oye, yo nunca había pensado en esto y yo ahora quiero hacer esto. Claro. Y en tu caso, Sí, bueno, en sí, caso sí. de ustedes eso cambió porque donde estaban no fue el destino final. ¿Cómo fue ese paso de Taiwán a Dubái? Nosotros teníamos 3 años ya allá mi esposo tenía un poquito más porque él tuvo que irse por el entrenamiento un poco antes. El contrato era inicialmente por 5 años, no había garantías de que se extendiera el contrato y eso era algo que no era negociable. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que ver dónde nos podemos ir, que sea un poquito más amigable en términos de idioma y Claro. de sociedad y que además nos permita tener un contrato abierto que podamos quedarnos el tiempo que queramos, pues. En esa época, Dubái estaba, bueno, en pleno apogeo, o sea, era el boom en ese momento. ¿Qué año era ese? Y Sí, iba a preguntar lo 2011, mismo. Imagínate. 2011, esto estaba... Claro que Pero Bueno, estaría que- o sea, desfasado si porque ustedes yo no creen... escuchaba a Dubái en ese Sí, momento. sí. Bueno, a Venezuela y a España luego no. Era el momento en que tú venías y lo que hicieras iba a pegar porque no existía. O sea, Entonces, nosotros llegamos tarde. no llegaron tarde porque es que esto todavía, Todavía le esto está falta, creciendo. sí, le falta es que muchísimo, sí. tú ves a tu alrededor y por donde ves, está creciendo. Sí, sí. Está creciendo y tú no ves otras ciudades del mundo creciendo como esta ciudad. Y eso es lo que yo le digo a la gente siempre, es que Dubái siempre está creciendo. Está en crecimiento, sí. O sea, yo me Y quedo tú loca. creces con Dubái. Sí, yo Total. me quedo loca del año que viene a lo que... tengo un año. Y en las carreteras, los edificios que han levantado, todo, yo digo, wow, o sea, esto lo han hecho en menos de tiempo, ¿sabes? Pero... Entonces, claro, en ese entonces la industria de la aviación había crecido bastante acá, habían muchos pilotos venezolanos y entre los pilotos venezolanos había un muy buen amigo de mi esposo y le dice, él ya venía de Taiwán también y le dice, no, ustedes se tienen que venir, que vénganse, que vénganse, que vénganse. Y nosotros vinimos de vacaciones en el año 2009, así como para tantear el territorio y mirar el sitio. Vinimos en junio, yo decía, Dios mío, qué calor, yo no me veo viviendo en este calor. Pero al mismo tiempo decía, oye, ya, claro, a este punto ya yo estaba estudiando inglés allá y ya yo lograba medio entender alguna cosa que yo leía. Yo decía, bueno, y le preguntaba mucho a la gente, pero ¿cómo es ir al médico aquí? Porque yo quedé como traumatizada con el médico allá. Yo decía, ¿cómo es ir al médico aquí? ¿Cómo es conducir aquí? Yo uno puede conducir porque lo típico, vas para el Medio Oriente. Las mujeres están sometidas y no pueden salir de su casa. Esa es la retórica que siempre hemos Totalmente. escuchado y no es bien así. Y era ese aprendizaje de, ok, las mujeres viven normal acá, las mujeres conducen, las mujeres trabajan, hacen sus propios emprendimientos, o sea, tienen una voz. Exacto. No es lo que nos decían de tienen el burka en la cara y no puedes ni hablar. No, eso no era bien así. Y yo dije, bueno, la verdad es que, o sea, yo llegué con una impresión y salí con otra y dije, oye, no es mala idea lo de irnos a Dubái. Entonces, claro, habían cuestiones con los contratos en Taiwán. Cuando entras a una empresa de estas de aviación, tienes lo que ellos llaman un training bond, que básicamente tú pagas por tu entrenamiento y es un dinero que ellos tienen allí congelado mientras tú estás en ese entrenamiento. Mientras tú tienes que cumplir como 3 años de contrato o un tiempo específico de contrato para tú poder tener tu dinero de vuelta. Claro, prácticamente lo que están haciendo es asegurarse que no te vayas antes de tiempo. Exactamente. Y el tiempo Porque que han sucedía, invertido en ti, ¿no? Es que lamentablemente en el pasado sucedía que llegaban, les daban el entrenamiento y luego dejaban los aviones botados en medio del planeta. O sea, Claro, se no iban a Nueva York y el aguantaban. avión botado en Nueva York. Entonces ellos, para asegurarse que eso no sucediera, decían, bueno, ahora ustedes pagan su propio entrenamiento, Claro. nosotros tenemos el dinero congelado allí y una vez que ustedes cumplan 3 años de training on,
ustedes obtienen su dinero de vuelta y listo. Para nosotros no era negociable dejar ese dinero allí. Pudiéramos haberlo hecho y decir, mira, nos vamos antes, pero nosotros nos casamos y ese dinero nos los presta el papá de mi esposo. Ya nosotros nos casamos endeudados. Endeudado, claro. Entonces yo decía, en mi cabeza era en plan, no, gordo, o sea, es que no podemos. O sea, le habíamos pagado nuestra deuda a su papá, pero era nuestra plata, era como, no podemos dejarla allí, tenemos que durar por lo menos 3 años de contrato para poder irnos. Y eso así fue. Esperamos los 3 años de contrato, nos aseguramos de liberar esos fondos del entrenamiento y él empezó a aplicar acá. Lo llamaron, yo vine con él a la entrevista. En ese momento las entrevistas era con la esposa. Había un día dedicado a la esposa. Wow. Nosotros vinimos a la entrevista de Emirates, que eran 4 días, pero súper condensados de ellos en su parte técnica y las cuestiones, las evaluaciones médicas, los exámenes técnicos y todo eso. Un proceso de entrevista bien, bien extenso para ellos como pilotos. Claro. Y nosotros teníamos participación en un día en que teníamos que ir a la compañía y nos hablaban de todos los beneficios, nos llevaban en un tour a dónde íbamos a vivir, o sea, tenía que convencer a la esposa. O sea, Estaban señor, enamorando a las no, esposas. Son inteligentes. yo soy la que va a manejar el dinero. Tú con él el entrenamiento para el avión, pero tú el dinero conmigo, ¿ok? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar para...? No, y es curioso porque la gente, o sea, la Imagínate, retórica sí, siempre ha sido de, no, las mujeres no son nada. Exacto, sí, Y yo total. decía, oye, pero o sea, si no somos nada, entonces, ¿por qué nos traen? Claro. ¿Sabes? Y era muy chévere porque tú veías las esposas de otros posibles candidatos. O sea, ahí nadie tenía el trabajo seguro. Y sin embargo, ellos te invitaban a venir a Dubái, a que vieras dónde ibas a vivir, los beneficios que ibas a tener para ti, para tus hijos, etcétera. Claro, y hoy en día eso se sigue haciendo de esa misma manera. No sé si traen a las esposas, ya no sé si eso Claro. se maneja de la misma manera, pero en ese momento sí, porque digamos que no era tan, o la retórica eso. era muy, muy distinta a la Claro. que de pronto es hoy en día, que ya está un Claro. poquito más suave con el tema de Claro. Dubái, además que Dubái se ha abierto al mundo de una manera, yo digo que Dubái es como una flor de loto, eso se ha Sí. abierto y hay infinitas posibilidades. Entonces, claro, yo le digo a Rafael, yo me acuerdo que yo le dije, más te vale que tú pases esta entrevista. Porque a mí me han convencido. Porque yo decía, o sea, Ya, yo voy a ese gimnasio que yo veía esa la casa, casa, no, y la además casa. te llevaban, en ese momento estaban desarrollando Silicon Oasis, imagínate, que eso hoy en día Ay, está, es preciosísimo, sí, eso está ahí. estaban desarrollando Silicon Oasis y la casa modelo era en Silicon Oasis. Wow. El apartamento modelo era aquí en Sheikh Zayed, entonces era, No vale. o sea, no a me ti hagan más esto. te vale porque yo salí de Caracas, tenemos que salir de Taiwán y tenemos que lograr esto. Con la gratitud, obviamente, de que sin Taiwán no habría la posibilidad de Dubái, porque fue Claro. clave esa experiencia. Yo siempre digo que todos los hilos te conectan y la gente cree que no. Pero todo lo que tú pasas en algún momento sea malo, que tú estás pensando que en ese momento es malo, pero puede ser lo que te va a abrir la puerta para ese éxito que tú quieres, Sí, ¿sabes? sí, total. Y recuerdo que también había una anécdota que sucedió con uno de los compañeros del curso que decían, bueno, ¿cuál fue las impresiones de sus esposas? ¿Cuál fue la impresión? Él dice, que más le vale que me contraten, porque es que si no me contratan, me mata. Yo voy a hacer la prueba por ti. Dime qué es lo que tengo que estudiar y yo paso la prueba por ti. Y claro, tú te vas de acá después de ese proceso de entrevista y tú no te enteras. Si habías quedado o no, o por ejemplo, también te avisaban si no quedaste. Sí, claro. O sea, te decían las dos No te maneras. daban razones de por qué no quedaste. Y Esto era las mujeres sí pidiendo o no. explicación. Y si era no, era muchas gracias. Ok. Puedes aplicar otra vez. Creo que tienen que esperar como 1 año o 2 años. Si era sí, ya esto era sí, pasó su proceso de entrevista, fecha de curso probable para tal fecha. Y era cercano el tiempo que tenía, o sea, tenían poco tiempo para viajar acá. Nosotros vinimos a la entrevista en enero del 2011 y nos fuimos de Taiwán en abril del 2011. 4 Esto meses. fue rápido. Sí. Esto fue, pero no escuchamos de ellos, sino 2 meses antes, una cosa así.
como, sí, febrero, O sea, finales de febrero. ustedes se fueron en enero a Taiwán y No, vinimos en, bueno. en enero a la enero. entrevista Claro. acá y volvimos a Taiwán a esperar. Y te dieron respuesta como en marzo, por ahí. Sí, o sea, yo me acuerdo que fue súper rápido de, ok, hay que buscar compañías de mudanza, hay que avisarle a la Claro, pero compañía, igual hay esperaste que... como 2 meses que te avisaran. Yo esos 2 meses visualizando esa casa todas las noches, o sea, usando la visualización. Porque, o sea, No, y qué eso ni siquiera incertidumbre. existía en ese momento. Uno lo que decía era, Diosito, que no venga un tifón, que no venga un temblor, porque allá hay tifones y tiembla todo el Claro. tiempo, es que no venga un tifón y que bueno, que acabe con nosotros aquí, yo me quiero ir. O sea, era en plan, la espera desespera. Claro, totalmente. Y el que espera, desespera. Entonces nosotros, bueno, ¿será que quedamos? Era hablar con los amigos de nosotros acá para indagar con la compañía, mira, ¿qué pasó? Está mi amigo en este proceso y ellos no soltaban prenda. Y yo digo, bueno, ¿será que no quedaste, gordo? ¿Qué hiciste tú en esa entrevista? Le dijiste, ¿tú Yo respondiste dije, bien? ¿Estás seguro que respondiste bien? no, y él decía, no, porque le ponían un examen de matemática muy complejo. Ok. Y él decía, eso seguramente fue la matemática. Eso fue la matemática. Y yo le decía, no, chico, pero si nosotros practicamos. Si Yo no- te enseñé bien. Nosotros practicamos, nosotros estábamos en el hotel, como dicen ahí, Sí, a bolígrafo claro. limpio dándole, o sea, para uno, para hacer algo positivo en la entrevista. Claro. Pero cuando llega ese email de felicidades, pasó su proceso, su fecha de curso es... Ay, qué emoción. Ay, madre mía santísima. O sea, era en plan, ok, tenemos que hacer el preaviso acá y yo ya casi, o sea, tenemos que hacer preaviso y yo ya tenía las cajas en el otro cuarto. O sea, yo era en plan, o sea, ya vamos a empacar y ya nos vamos de aquí. Cari, luego Eh, que llegan a Dubái, tu esposo entra a Emirates. Sí. ¿Qué haces tú en ese tiempo en Dubái, luego que llega? Mira, él se viene antes que yo porque obviamente la parte del entrenamiento es bien, bien exigente y nosotros dijimos, mira, tú en tu entrenamiento no necesitas distracciones. Yo en esa transición estuve en Venezuela y me vine prácticamente cuando ya había terminado. Eso sería en octubre de 2011. Él ya había terminado el entrenamiento y él prácticamente iba a empezar a volar. Llego acá y otra vez así, como digo yo, mirando para los lados como, esto es un nuevo mundo. Claro. O sea, era llegar a un apartamento totalmente vacío, dormimos en un colchón inflable 6 meses y yo extraño esa época porque era realmente empezar desde cero. Sí. Porque en Taiwán nosotros vivíamos en un apartamento que ya estaba todo amoblado y yo heredé los vasos de los amigos nuestros y los platos de la otra amiga. Entonces yo serví una mesa y era todos los colores de los platos, las vajillas diferentes, porque yo heredé todo de todo el mundo. Aquí no. Aquí yo venía de cero. Y yo empecé como a tratar de descubrir qué hago. O sea, porque aparte de estar en la casa y de amoblar la casa, o sea, llega un punto que ya se te acaba esa tarea y tú dices, Claro, ¿ahora ajá, qué? ¿qué hago? Y yo recuerdo que habían amigas que me decían, disfrutar, tú tienes que disfrutar. Nos vamos al beach club y la pasamos el día allí y ya yo digo, me puedo morir. No soy yo. Yo tengo que estar como el pimentón en algún guiso. O sea, yo tengo que estar en algo. O sea, tiene que haber algo que motive mi vida y no podía estar yo en la casa todo el tiempo. O sea, ya venía de 3 años de estar descansando, Claro. de no poder interactuar con casi nadie porque, bueno, en inglés era súper básico y los demás amiguitos eran todos taiwaneses. Entonces, no había mucho para dónde agarrar, ¿no? Y yo digo, conocí una chica venezolana que tenía una empresa de eventos y estaban buscando promotoras. Y yo digo, yo misma soy. Pero tú, Caro, pero si tú. Yo digo, sí, yo me grabo lo que yo me tenga que grabar en inglés, pero dame la oportunidad. Y yo me acuerdo que yo empecé promocionando guaraná, la bebida brasileña guaraná. A mí me llevaron a una estación de servicio a yo promocionar guaraná. Wow. Y yo me aprendí qué tenía la bebida, qué no tenía la bebida, para qué era bueno, si usted tenía una condición del corazón, si la podía tomar o no. Y yo le leía el libreto a la gente completico, la gente yo creo que lo compraba más por qué fastidio esta mujer va a seguir hablando. Porque yo decía, si yo quiero realmente hacer algo, yo necesito que mi inglés mejore.
Claro. Y en la casa, hablando español con mi esposo y hablando español con mis amigos venezolanos, que los quiero y los amo, pero no voy a aprender más inglés. No, exacto. Y voy a retroceder lo poquito que aprendí Ujú. en Taiwán. Y empiezo a trabajar así, promocionando. Trabajé con la gente de Guaraná, trabajé con la gente de Cadillac y de Opel. Yo promocionaba carros, yo no sé nada de carros, pero yo me aprendía el libreto al punto que yo me acuerdo que mi jefe de Opel me decía, es que tú le vendes un carro a un ciego, ¿cómo haces? Y yo le digo, es que yo me lo grabo todo. Claro. Yo no hablaba bien inglés, pero yo me lo grababa al punto de que la gente decía, esta muchacha habla inglés y de paso sabe de carros. Y yo decía... ¿Y si te "Ay, sacaban de contexto? ¿Sabías desenvolverte? no. Yo me reía y ya está. Y volvió otra vez Yo me a lo que se reía y me aprendió. volvía lo mismo. Yo volvía lo mismo. Y yo decía que para uno vender, uno tiene que saber escuchar. Claro. Y muchas veces yo veía aquí que como que se aprendían el discurso y no te escuchaban. No. Y yo decía, no me gusta el golf. Le vendo un apartamento frente a una vaina de golf. Y yo, pero es que no me gusta el golf. Y no quiero vivir en un apartamento. Pero le vendo el apartamento y yo, que es una... Y yo, pero Dios Que mío, la que no me gente está escuchando, ¿vale? Y tú hiciste Entonces, lo mismo, claro, tú aprendiste de la misma forma. No, yo me aprendí el discurso, pero entonces yo veía el contexto familiar. Ah, este quiere que la mujer maneje. Luego me enteré que en Egipto como que había un tema con el tamaño de los motores y si les cobraban impuestos. Entonces ellos buscaban carros que fueran grandes en tamaño, pero con motores más pequeños. Y yo decía, y este carro les conviene porque cabe toda su familia y de paso se lo puede llevar para Egipto, porque esto, por esto, por esto. Y terminaban firmando el carro. Entonces... Pero claro, yo hacía un híbrido me lo aprendía y al mismo tiempo Buscabas cosas. buscaba en mi inglés muy, como decía yo, mi inglés ayahuata, yo les ponía las posibilidades infinitas allí y luego los vendedores hacían lo suyo. Y así pasé de estar en centros comerciales, en estaciones de servicio, trabajando en eventos, a ahora voy a organizar, yo ayudo poniendo las luces, yo ayudo, vamos a diseñar el event flow de este evento, qué es lo que va a pasar, cuándo se hace la publicidad. Y era yo allí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y gracias a Dios tuve la suerte de que me daban la oportunidad de participar. Muchas veces era a punta de lo que ahora se llama collaboration, se hacía de gratis, Claro. porque uno quería aprender, Total. pero sí, hubo mucho de eso, hubo mucho No, de de eso. verdad, te admiro muchísimo porque una de las cosas que me está pasando a mí con el inglés es que me la paso mucho con Merly y Merly habla español. Y claro, nosotros aquí, o sea, yo me encierro aquí en la oficina todo el día a trabajar y no interactúo con más nadie, pero hace poco me inscribí en una escuela, pero entonces me tocaban gente que habla español, entonces al final tampoco interactúo, entonces estoy viendo en qué buscar, en qué actividad meterme, porque es que es necesario equivocarte, es necesario perder el miedo, porque si no lo haces, que no vas a aprender. O sea, yo siento que por más que me ponga un profesor privado, vaya a una escuela y lo haga privado, no voy a aprender inglés. O sea, considero que Yo no. pienso que la única forma de agarrar como que se te ponga la carne dura es ensuciarse. Sí, es totalmente Y es correcto. perderle, como dice mi esposo, le perdiste el miedo al ridículo, Carolina. Porque yo decía cualquier disparate. Claro. Y él, pero Carolina, ¿qué acabas de decir? Yo digo, no sé, pero yo creo que él me entendió. Porque ya él vio que yo estoy molesta, él sabe de lo que yo estoy hablando. Y te Y a veces entendían. sí, a veces no. A veces te tocaba, ay Dios mío, bendito, vamos a volver a repetir. Pero fue ese involucrarme al punto de que ya entendía muchas más cosas, de que ya, sabes, como, ok, voy entendiendo de qué va el mundo, me puedo comunicar con la gente, no en el mejor inglés, porque mi inglés nunca ha sido perfecto. Pero ¿qué consideramos perfecto? Estamos hablando de que es nuestra segunda lengua, y cuando yo he escuchado a muchas personas decir lo que tú has dicho, mi inglés no es perfecto, pero es que no es nuestra lengua nativa. Sí. Y entonces ya con tener, o sea, con hacerte entender, con tener una conversación, ya eso es perfecto. Bueno, pero tú sabes que hay algo curioso, que tú sabes que tu inglés mejoró cuando tú oyes a alguien más y tú dices, pero qué disparate acaba de decir. Te aseguro que si me escuchas a mí, tú dirás, Sore, sal más, sal a la calle. Caro, y con tu inglés, te sentías insegura con el tema del inglés en ese momento. Y aún así, entraste a la universidad, ¿no? Acá en... Sí,
yo pienso que una cosa llevó a lo otro. Yo, en la industria de los eventos, yo me daba cuenta que había algo en común. La parte de diseño estaba como emergiendo. Entonces siempre estaban estas comunidades que no tenían la formación adecuada, pero yo te lo hago por 100 dirham. Y tú veías aquello y decías, ay, Dios mío, qué disparate es este, pero ¿quién diseñó esto? Y a mí, de toda la vida, me han gustado que las cosas se vean lindas. Y cuando no se ven lindas, me tiembla la ceja. Claro. Y entonces yo decía, ay, yo quiero como estudiar diseño. Porque yo no sé, claro, yo los veía, no, que esto se hace en Photoshop, en aquello, y yo veía Photoshop como cirugía de cerebro. Y yo decía, no, imagínate, o sea, esto sí ya es otro mundo. Y yo digo, yo como que estudio diseño, voy a estudiar diseño. Y yo trato de hacer Cadivi estudiante. Que eso es otro, eso es para los que no son venezolanos, eso es otro universo. Claro, totalmente. Yo aplico por Cadivi estudiante y me lo niegan. Porque, y decía la carta, esto no es un área de estudio prioritaria para la nación. Ok, bueno, muchas gracias, hasta luego. Yo obviamente devastada porque yo dije, estudiar es caro, por lo menos acá es costoso. Y yo me acuerdo que yo era un mar de lágrimas y mi esposo dice, bueno, pero ¿y si pedimos un crédito? Y yo digo, pero ¿cómo vamos a pedir un crédito para eso? O sea, Claro. me da miedo y si yo no lo logro y si yo no... Imagínate, mi inglés es muy básico, Rafael, yo todavía estoy hablando en tiempo presente, yo todavía no sé conjugar en pasado, o sea, era bien Retador, retador. Y me acuerdo que fuimos al banco y él averiguó y le dieron el crédito, se lo aprobaron. Era un crédito personal, no había la figura de un student, no era un préstamo de estudiante, era un estudio, intereses bastante altos. pero eran unos, sí. Entonces, sin presiones, ve con un personal loan, con unos intereses altísimos, con un inglés ayahuata, a estudiar diseño. En Dubái. En Dubái, en una universidad australiana, a todas estas yo tenía 28 años, y yo estaba estudiando con niños de 17 y 18. Claro. Que entonces era, o sea, muy, muy retador. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, en el Orientation Day, el primer día de la universidad, tú sabes que uno llega allí para conocer el campus y conocer pues tus horarios de clase, tus profesores, todo. Y yo llego así toda preppy, con mi maletincito y mi cuadernito para anotar. Y yo veo que todos los chicos eran unos niñitos, eran 17, 18 años, todos bohemios, todos hipster. Además, en la universidad es un sitio donde se estudia animation, gaming, donde ingeniería de sonido, Ay, luego me da ese dato para esa videografía, o sea, era toda la parte creativa. universidad. Y la gente de diseño, y yo no encajaba, pero ni en edad, ni en estilo, ni en inglés, en nada. En nada. Y todo eso se confirmó en el momento que yo estoy parada ahí esperando y viene una niñita y me dice, hola, mucho gusto. ¿Tú eres la profesora de diseño? Yo me acuerdo que me metí en el baño y le dije, a mi esposo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo quiero irme para la casa, yo creo que mejor devuelves esa plata en el banco y nos olvidamos de esto. Y él me dice, ¿pero qué pasó? Que piensan que yo soy la maestra. Y yo, imagínate, o sea, Claro. nadie va a querer trabajar conmigo, soy el fósil del salón. Porque así se siente. O sea, uno y luego te dicen, ¿pero por qué te vistes tan serio? Pues claro, son niñitos Claro, que vienen con un llevabas 10 estilo años, muy claro. particular. Y yo decía, ay Dios mío, yo casada, o sea, y yo digo, y eso que no me han escuchado hablar todavía, porque lo que me toca hacer una exposición, me muero. Y en la universidad fuiste aprendiendo el inglés. O sea, Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo venía con un inglés de calle. claro. Un inglés de vamos a sobrevivir y nos comunicamos, pero es distinto cuando tú tienes clases de pensamiento creativo en donde tú tienes que argumentar y tú tienes que armar, o sea, me acuerdo en una de las materias la profesora dijo, ok chicos, los espero aquí pasado mañana con un ensayo de 5.000 palabras y yo me derretí en el asiento. Yo dije, no, pobrecito, la plática se perdió. No voy a poder. Y yo era consciente que si yo tenía que lograr eso, yo no podía llorar, yo no podía estar llorando por las esquinas, yo tenía que embraguetarme y hacerlo y estudiar el doble. Porque eso de que dicen el loro viejo no aprende a hablar, no se aprende, pero tiene que estudiar el doble. Claro. ¿Cuántos años era la carrera? 3 años, yo la terminé en 2. Ah, mira.
yo colocaba el máximo de materias para poder terminar más rápido y no rápido. pagar más. Bueno, y cuéntanos un poco de qué es esto que está aquí, que trajiste, este tesoro, esto... Esto no salía de la casa Así que cuéntanos qué es esto. desde que lo Eh, gané. Bueno, 2 años de universidad, súper intensos, donde aprendí muchísimo, donde hubo muchas lágrimas también, hubo mucho explorar y entender cómo funcionan las cosas en este lado del mundo, la parte creativa, y no solamente la parte creativa, es muy competitiva. Claro. Y yo se lo digo a la gente, si tú no estás dispuesto a nadar en un tanque de tiburones, no vengas. Lo que estábamos hablando antes. No vengas. Sí, es Vas muy a perder tu complejo. tiempo, tu plata y no vengas. Vete a otro sitio donde sea más facilito. O sea, tú tienes que venir con la convicción de que tienes que luchártelo y tienes que peleártelo. Y yo pienso que ese era mi día a día. Además de que llega un punto en que te vuelves referencia en el salón. O sea, los profesores tipo hacían una pregunta y los muchachitos... y yo, no, bueno... ¿Qué a la piensa hora. usted, profe? Entonces, claro, yo además a la par trabajaba todavía en esto de los eventos. Entonces, claro, muchas cosas están conectadas. Uno siempre está hablando y uno siempre estaba en contacto con gente de la parte creativa y lo que funciona aquí, lo que no funciona. Claro, tú estás en Entonces- el campo real. Exacto. Entonces, claro, eso para mí es una ventaja. Y después entendí que mi edad no era una desventaja, porque me daba la madurez que no tenía ninguno de ellos, que Totalmente. estaban repite y repite materias. Yo no podía permitirme repetir materias por 2 razones. Por mi edad, porque yo sentía que yo tenía que dar el ejemplo. Usted es la mayor, usted tiene que dar el ejemplo. Y Es la abuela de este salón. la abuela de Compórtese. salón, el fósil, usted se comporta. Y de paso porque la plata al final del día lo es todo, ¿entiendes? Claro. En el sentido de, oye, veníamos de pedir un préstamo, o sea, yo no podía permitirme raspar y perder esa Ese inversión, dinero, ¿sabes? Claro, no te podías permitir fallar. Total que bueno, termino todo, obviamente yo hice lo mejor que pude eh, con mi inglés y guerreando bastante. Y bueno, llega el día de la graduación, nos invitan a la graduación, fue una ceremonia súper bonita en Creek Harbor. Y pues nada, nosotros nos llaman al escenario y a recibir nuestro reconocimiento por haber completado la parte universitaria. Y luego vienen las menciones especiales y yo a este punto, yo no esperaba nada de eso. Yo estaba disfrutando con mis amigos y teníamos un desorden en la fila donde estábamos porque a este punto yo había conectado con amigos locales. Mira, mi grupo era un grupo tan Mixto. complejo. O sea, una de mis mejores amigas de la universidad es iraquí casada con un emirati. Un amigo que es artista, Víctor Citali, que es fantástico, de Zambia. Emily de Suecia. Hassan de Saudi Arabia. Khaled de Ras Al Khaimah. Y yo de Caracas. O sea, éramos un abanico y éramos, o sea, nos estábamos disfrutando ese momento. A mí me llaman al escenario, yo no sé ni por qué razón. Yo subo al escenario sin saber por qué me están llamando. O sea, me dice, mira que te están llamando. Y yo, a mí, pero no, si a mí ya me dieron lo que me iban a dar. No, que te están llamando otra vez. Y cuando me llaman al escenario, resulta que me entero en el escenario que obviamente ellos daban menciones honoríficas, como en todas las ceremonias. Acá no hay el estudiante que da el discurso ni nada de eso. No se estila, o por lo menos en la universidad donde yo estudié no se estilaba. Y subo y dicen, bueno, resulta que había un premio que otorgaba el Dubai International Academic City al GPA más alto, el promedio académico más alto de toda la universidad ese año. El sistema en el que nosotros sacamos el promedio académico en las universidades australianas es basado en 7 puntos. Y mi puntaje era 6.96. O sea, no es como a 10, sino hasta 7. Hasta 7. Yo te hubiese sacado 5, 4 y soy feliz. Y mi puntaje... O sea, tu puntaje en todas las materias era alto. O sea, tú te esmerabas por tener un buena... Claro, pero a este punto yo no sabía Pero qué tú estaban buscabas- haciendo los demás estudiantes de Claro. diseño, porque habían varios salones de diseño Claro. y varias
O sea, yo no me enteraba, yo estaba como en lo mío. Para mí fue una gran sorpresa. Para mí fue toda una sorpresa porque además la que era decano de la universidad en ese momento, ella me decía, viste que sí se puede, porque ella me veía por los pasillos a veces, ay Dios mío, yo no puedo. Y ella decía, viste que sí se puede. Claro. Y para mí fue un gran orgullo y te digo, yo escuchaba los gritos de mi mamá ese día en la graduación. O sea, era en plan, yo lo único que podía escuchar eran los gritos de mi mamá. Yo decía, pero ¿por qué grita tanto? Y yo no me enteraba, yo iba caminando al escenario y que me entregaran esto la autoridad de Dubái Si fue, quieres sácalo para que lo... fue muy lindo. Esto no ha salido de acá en un montón de años. Uy, aquí está. Ujú. Ahí lo pueden ver. ¿Se ve ahí en cámara? Sí, sí. Sí, se ve. Ahí está. Pues mira, esto es una muestra de reinvención, de que sí se puede, de que creo que las barreras no las ponemos nosotros mismos. Tú te habías puesto de que eras el fósil del salón, la más vieja, la abuela, o sea, mil cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminaste con Un reconocimiento, un reconocimiento, sí. ¿no? Que creo que más allá de lo que significa que te lo hayan dado ellos, es lo que tú pudiste hacer. O sea, lo que tú pudiste hacer sin inglés, sin conocimiento de nada. De repente dijiste, voy a estudiar diseño, tengo 28 años, no estabas vieja, simplemente que creo que podemos reinventarlo a la edad que nosotros queramos. Sí, total. Creo que igual si hubieses tenido 35 o 37, lo que sea, también lo hubieses podido hacer. Creo que la edad no influye y muchas veces pensamos y creemos que ya estamos muy grandes para eso y creo que no estamos en lo correcto. Creo que posiblemente, como tú dijiste, te tienes que esforzar el doble, sí, porque capaz no tenemos la misma energía o la misma retentiva que cuando tenemos 18 Oh, años, sí. ¿sabes? Pero creo que sí se puede y esto es pues un claro ejemplo de reinvención y de verdad que, Sí. mira, te aplaudo Sí. porque de verdad que qué bonito. Gracias Muchísimas gracias. por compartirlo, Caro, porque Muchísimas para mí gracias. yo pienso que estas son las historias que se deben contar y no se están contando. Sabes que hay una venezolana de Caracas que ha llegado a Dubái hace 15 años Ujú. sin inglés y que haya ganado un reconocimiento graduándose en una universidad acá. Sí. Son historias que se tienen que contar y que valen muchísimo. Y gracias por compartirlas. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, y para ya cerrar el episodio, como siempre, ¿qué fue para ti, y aparte de este gran premio, el efecto Dubái? Para mí el efecto Dubái es aprendizaje, crecimiento y evolución. Qué bonito. Porque es esto, es crecer con la ciudad, es evolucionar con la ciudad y esto es una parte de la vida, pero hay muchas cosas que hoy en día me preguntas y hay muchas cosas en las que quiero trabajar, en muchas cosas que quiero hacer y hay mucho valor que quiero aportar desde eso, desde haber vivido una historia y una trayectoria, porque cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos algo que contar y cada uno tenemos algo que aportarle a la gente. Y a lo mejor alguien que nos está viendo y que está dudando de, oye, ¿será que lo hago? Hazlo. Lo que sea que tú quieras hacer, hazlo. Ah, que no tienes el inglés, tú vas a buscar la manera y las herramientas. Hoy en día hay inteligencia artificial, en la época mía no había nada de eso. Claro. Que lo hagan. ¿Qué es lo que puedes perder? Totalmente. No tienes nada que perder. En cambio, si no lo haces y llegas al final de tu vida y dices, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho esto? Así es. Entonces es hacerlo, es lanzarse y ya. Carolina, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Estamos súper orgullosas, siendo venezolana, de que haya sido una venezolana, una compatriota que se haya ganado este reconocimiento y que yo me voy con el corazón lleno y que puedo. De Claro que puedo que sí. lograrlo, de que pronto estaré haciendo este podcast en inglés, ¿verdad, Merly? Claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, gracias por estar aquí, por vernos, por ser parte de esto, de estas historias de éxitos aquí en Dubái. Recuerden suscribirse, recuerden que estamos desde los estudios de Leo Da Vinci Media y nos vemos en el próximo capítulo.